Buenas tardes, queridos estudiantes del tercero C, ¿cómo están? Ruego a Dios que se encuentren bien junto a sus seres queridos, celebrando la gran alegría de la resurrección. Todavía no tuvimos la oportunidad de encontrarnos en las aulas, así que vamos a hacer uso de este medio, la tecnología. Me llamo Julia Jezabel Urzagasti, soy su profesora de Doctrina Social de la Iglesia. Vamos a continuar con el programa que nos dejó la profe Yani. Bueno, vamos a seguir andando este programa que fue pensado para cada uno de ustedes. Vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Y antes que nada, vamos a hacer la oración que el Papa Francisco invitó a todos los fieles en estos tiempos tan difíciles de tanta incertidumbre. Nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar junto a nuestra Madre del huerto. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies la súplica de los que estamos sometidos a prueba, y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Que María del Huerto nos bendiga, nos proteja en estos tiempos de tanta incertidumbre. Bueno, queridos estudiantes, continuamos esta clase virtual. Vamos a dar un pasito más y recordarle cuál es el nombre de nuestra unidad. Dios sale al encuentro de la humanidad. Ustedes ya vieron a los profetas, estuvieron trabajando sobre quiénes son los profetas, qué es ser profeta, para qué Dios elige a los profetas. Y hoy en día estamos todos llamados a ser profeta. Vamos a dar un paso más en nuestra programación y hoy vamos a ir de lleno a lo que sería la persona de Jesús. Entonces, como ven aquí en el cursor, vamos a tomar de esta pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús? La naturaleza humana y divina. Es lo que vamos a ver en el día de hoy. Partimos de esta pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos un día, seguramente como un día de hoy, como este día. Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice, amigos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Es la pregunta que Jesús le hace a sus amigos. Y hoy yo te quiero preguntar a vos, ¿sí? Yo sé que tenés distintas respuestas para hablarme de Jesús. Me animo a preguntarte de tus conocimientos. ¿Qué sabemos de Jesús? ¿Qué sabes de Jesús? Si yo te pregunto, ¿cuál es la primera palabra para definir a Jesús? ¿Escuchaste hablar de él? Estas preguntas yo te las voy a dejar para que después en tu tarea las respondas, pero quiero pedirte esto, que las respondas desde lo que se te viene a la cabeza. No quiero que vayas a definiciones, qué dice la Biblia, qué dice, no. Yo quiero que me digas lo que vos sabés. ¿Quién es Jesús para vos? Y si escuchaste hablar de Jesús. ¿Sí? Esto es una tareita para que después la hagas. Damos un pasito más. ¿Quién es Jesús? Vamos, acá les estoy compartiendo para que ustedes vean. Jesús es el modelo de vida para todos los cristianos. ¿Por qué no? Para toda la humanidad. Hace ya más de 2000 años que Jesús nació. Sí, ya hace tiempo. Actualmente, dice, ¿cómo podemos conocer su vida y su mensaje? Hoy, siglo XXI, ¿cómo podemos conocer a esta persona? ¿Realmente existió o no existió? Y aquí, como yo siempre digo, está la libertad para quien tenga fe, que pueda hacer un pensamiento crítico después de todos estos documentos y después de este trabajo de investigación que vamos a hacer, para que puedan afirmar si realmente creo en Jesús por esto y por lo otro. Y quienes no creen en Jesús, que puedan fundamentar por qué no creen en Jesús, ¿sí? Estas dos posturas. Para eso yo les voy a compartir material para que ustedes puedan llegar a esta conclusión.
Entonces, la pregunta que ustedes se harán, ¿se puede conocer hoy a Jesús? ¿Podemos conocer su mensaje? ¿Fue realmente o es un cuento chino o un invento de la iglesia? Damos un pasito más. Fíjense en que si uno va a la Biblia, ¿sí? El libro donde podemos encontrar el mensaje de Jesús, en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde se habla más de su persona, vamos a ver distintas formas de conocer a Jesús, mejor dicho, de nombrar a Jesús. Fíjense, si vamos a los judíos, ellos decían, Jesús es un samaritano. Y si vamos, si uno indaga en la Biblia, los samaritanos dicen, por ahí es quien se acuerda, cuando la samaritana se encuentra con Jesús, después Jesús se va a la aldea, habla con el pueblo, y el pueblo termina diciendo, es verdaderamente el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios. Ahora, si nos vamos a los fariseos, ¿sí? Los fariseos de aquella época, decían que Jesús era un comilón y un borracho. Fíjense en distintas imágenes que los evangelios nos traen de la figura de Jesús. Ahora, Natanael, un personaje bíblico, el texto dice que Jesús lo ve venir y dice, este es un verdadero israelita. Después de un diálogo, Natanael termina diciendo que él es el Hijo de Dios. Después vamos, sacerdotes y fariseos dicen que es un mentiroso. Después vamos a Juan el Bautista, ¿sí? el precursor, el que prepara el camino de Jesús, y él termina diciendo que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después vamos a Andrés, que le dice a Pedro, el hermano de Pedro, le dice, hemos encontrado al Mesías, o sea que para Andrés Jesús es el Mesías. Después la gente del pueblo dice, este es un loco. Después Tomás, un discípulo, ¿sí? el que es testigo de la resurrección, termina diciendo, Señor mío y Dios mío. Que Jesús entonces es su Señor y es su Dios. Algunos parientes dicen que no está en sus cabales, que es un loco. Entonces fíjense en cómo en la Biblia tenemos distintas miradas de este personaje, de este Jesús, que vamos a llegar a la conclusión si este Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios. ¿Sí? Acá yo les dejo en esta diapositiva los distintos textos donde ustedes van a poder verificar estas distintas formas de ver a Jesús. Ahora pueden decir, profe, esto es fácil, obvio que la Biblia va a decir, bien, tiene razón, pero vamos a valernos de otra gente también que habla sobre la persona de Jesús. Estos personajes no son católicos, no son de la Iglesia Católica, y también hablan de Jesús. Gandhi, conocido, dice que Jesús es la figura más grande de la historia. Después tenemos un periodista que dice, durante largo tiempo he creído que Jesucristo era hijo de Dios, Dios mismo. Ahora no estoy seguro, pero poco me importa. Ningún hombre jamás ha hablado ni ha amado como él. Fíjense, él no le interesa saber si este es un Dios o no, sino simplemente termina diciendo que ningún hombre ha amado como él. Y después un ciclista que dice, deseo dar a conocer a Jesús a todos aquellos que no lo conocen. Para mí Cristo tiene una presencia continua en toda mi vida. Creo profundamente en Él, en su historia y en su divinidad. Fíjese en Él desde su propia experiencia, termina diciendo que cree en la presencia continua en su vida. Estos son personajes públicos muy conocidos que siguen hablando de esta persona de Jesús. Pero damos un pasito más. Bueno, acabamos de ver la persona de Jesús bajo dos aspectos, una parte bíblica y la otra una mirada desde personas que no son católicas, personas que tienen una mirada distinta de la Iglesia Católica. Y bueno, quisiera que pudiéramos escuchar, pero bueno, YouTube no nos permite reproducir canciones que no sean de autoría propia. Entonces yo les traigo un fragmento de una canción y después les invito a ustedes que para hacer este trabajo escuchen la canción atentamente. Es muy conocida esta canción, en su momento cuando salió trajo
movió bastantes cosas porque lo que dice a más de uno no le gustó, mucha gente criticó, pero bueno, me pareció bastante interesante y porque tiene una mirada también de Jesús, una mirada que para mi criterio bastante acertada, ¿no? Y nos quedamos con esto. Después, como le dije a ustedes, por favor, escúchenla todas, yo solamente les comparto este fragmento, ¿no? Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es acción y movimiento, no 5 letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo y no sustantivo. Jesús es más que una simple y llana teoría. Fíjense cómo va Arjona, va hablando de esta persona de Jesús, que no solo son palabras, sino que él se anima a definir a este Jesús como una persona en movimiento. Y sigue, y continúa la canción, como les decía hace rato, con bastante polémicas, pero muy acertado en alguna de sus frases. Yo te invito a que la escuches y que puedas dejarte interpelar por esta canción. Seguramente vos te vas a sentir identificado porque hay muchas personas que dicen, las escuché, decir yo no creo en Dios, no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas. Pueden tener razón, ¿sí? ¿No? Lo cierto es que sí hay mucha gente que realmente no se ha encontrado con la persona de Jesús, porque Jesús nos cambia la vida, nos cambia el corazón, y no podemos ser los mismos de siempre. Entonces, a veces corremos el riesgo de meter todo en la misma bolsa, no porque el cura, no porque la monja, no porque esto, y no nos damos cuenta que Jesús es Dios y que Jesús es, como dice Arjona, es verbo, ¿no? Y a veces nosotros identificamos a Jesús con la iglesia y con toda la gente que la compone, ¿no? Si bien la iglesia dice una parte de Dios, una parte de Jesús, pero no es Jesús, no es Dios. Entonces ahí tenemos que tener bastante cuidado y tener una mirada crítica, pero sin dejar mejor dicho, sin dejar sin mezclarse, sin perderse en estas dos miradas, de lo que es la iglesia y de lo que es Jesús. Entonces es interesante que cada uno podamos pensar y sentirnos identificados con algún fragmento o no de esta canción. Por eso yo te voy a invitar que después de haberla leído, después de haber escuchado esta canción, que vos puedas responder a estas preguntas que son sencillas, como de qué habla la canción, cuál es el tema general, en qué cosa estás de acuerdo o no, cuáles son, por qué, qué imágenes conoces de Jesús. Fíjate que aquí Arjona presenta una imagen de Jesús, cuál es tu imagen de Jesús, y qué quiere decir Arjona aquí, que Jesús es verbo y no sustantivo. Por un lado, lo que dice Jesús, y por otro lado, ¿qué sería para vos que Jesús sea verbo y no sustantivo? Ustedes saben que en una oración el verbo es lo que pone en movimiento, y sustantivo sería lo que le va a conformar esta oración. Pero la parte más importante es el movimiento, que en este caso Arjona se lo atribuye a la persona de Jesús. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a estos textos que yo te pongo acá, Mateo, Hechos de los Apóstoles, Marcos, van a leer, son muy cortitos lo que le doy para leer, y van a relacionar esta canción con los textos bíblicos. ¿Qué tienen de relación, qué tienen en común? Léelo y por favor ponelo por escrito. Entonces, es muy sencillito lo que vas a tener que hacer. Y vamos a terminar con esto. Yo acá puse distintas imágenes de Jesús, una más bella que otras, con colores en blanco y negro, algunas que se pueden parecer más a lo físico de Jesús, otras que parecen estar más llenas de luz. No sé cuál te gusta, con cuál de estas imágenes te quedas vos. A lo mejor no está la tuya, búscala, anda en Google, busca tu imagen, porque necesitamos encontrarnos con la persona de Jesús. Y sucedió que mientras oraban a solas, se hallaban con él los discípulos, y él les preguntó,
¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, uno que eres Juan el Bautista, otro que eres un profeta de los antiguos que habías resucitado. Y les dijo, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Hoy Jesús te pregunta, ¿quién soy yo para vos? Déjate interpelar, deja que Él te pregunte una y otra vez y que vos puedas responder desde tu corazón, ¿quién es Jesús para vos? Entonces te animo a que puedas responder no desde pensamiento de lo que escuchaste, sino de lo que tu corazón dice. ¿Sí? Animate a escribirlo y bueno, después este trabajo lo vamos a tener que entregar la semana que viene, el lunes a la tarde, a la noche, tarde-noche. Yo ahí ya le voy a poner el horario de entrega. Es muy sencillo el trabajo, pero que no sea solo escribir, que es importante para la nota, sino que me gustaría que lo reces, que te vayas encontrando con estas imágenes de Jesús. Que tengas una bendecida semana y cualquier pregunta que tengas con respecto al trabajo, me puedes escribir, me mandas un mensajito por WhatsApp o también por la plataforma.